Alguien se me fue, Nicole se me fue, ya está ingresando. A ver, vamos a ver acá los controles para poder ver. Ok. Entonces, el enfoque funcionalista, ahí tenemos algunos autores que ustedes conocen. El primero es Harold Laswell. Acuérdense cuando veíamos modelos de comunicación, Harold Laswell hablaba sobre la propaganda. Su modelo es quién dice qué, por qué canal, con qué efecto, los efectos, porque fue un estudioso de la propaganda, como lo que vamos a ver en un momento. Claude Shannon, ¿se acuerdan cuál fue el aporte de Claude Shannon cuando vimos los modelos de comunicación? ¿Se acuerda alguien? Nadie se acuerda del pobre Shannon. ¿Se rinden? Ok. Claude Shannon fue el que aportó, él trabajó en el modelo matemático de la comunicación a partir de ser empleado de la compañía de teléfonos Bell. Y en su propósito por diseñar el modelo de comunicación, pues encontró las interferencias, lo que nosotros hemos estudiado como ruidos. Y estudiamos 3 tipos de ruidos o barreras de comunicación, ¿se acuerdan? Barreras psicológicas o personales, barreras físicas y barreras semánticas. ¿Sí? Bueno, esto de las barreras lo estudió Claude Shannon. Paul Alpher, que lo vamos a ver hoy día, y en la escuela de Yale vamos a tener a Carl Holland. El funcionalismo realmente no es nuevo, ¿no? El funcionalismo lo podemos vincular a Aristóteles cuando hablaba sobre la retórica, cuando él hablaba de orador, discurso, auditorio, lo que hoy en día conocemos como el emisor, el mensaje y el receptor. Ahora, ¿qué funciones estarían enarbolando los medios de comunicación? Pues bien, por lo menos tenemos 2 funciones y una disfunción. Los medios van a ayudar a la estabilidad social, por un lado, y reforzar las normas sociales. ¿Qué quiere decir? Que en la televisión o en los diversos medios, por ejemplo, no podríamos ver contenidos en contra de la democracia, porque es el sistema político que nos rige, ¿no es cierto? Bueno, se evalúa constantemente el modelo económico, pero definitivamente se favorece el empleo, y al favorecer el empleo, pues lo genera en la parte privada, ¿no es cierto? Las normas sociales de cómo conducirnos, qué es socialmente aceptado y qué es rechazado, y eso lo estamos viendo constantemente. En el caso de esta muchacha de 21 años en Surco, definitivamente el tener sexo sin consentimiento para nosotros es tan, digamos, tan negativo que tiene una pena de 20 a 25 años. Fíjense, de acuerdo a las valoraciones que le demos en cada sociedad, pues se va estructurando las penas, porque lo que está en el Código Penal no está escrito en piedra, y cada cierto tiempo se va analizando y actualizando las penas, ¿no? Antes, por ejemplo, el hecho de estar el hombre mareado y cometer un acto de esta naturaleza, pues no era tan grave, porque se aducía, el abogado aducía que pues no estaba en todos sus cabales. Hoy en día ni eso los libra, ¿no? Van esas conductas que son deplorables o que son alabadas, como por ejemplo ayudar a una persona desvalida, devolver la billetera a alguien que la dejó olvidada en un taxi o un celular. Entonces, esas son conductas que son aprobadas y esto es emitido por los medios de difusión masiva. ¿Por qué?
la forma como se validan las conductas sociales aprobadas o desaprobadas tiene tres patas, ¿no? Por un lado está la propia familia, en segundo término la escuela y en tercer lugar los medios de difusión masiva. Le estoy poniendo tan solo un orden, lo cual no quiere decir que uno sea más importante que el otro. Los medios influyen mucho, pero estos tres elementos son los que conforman la manera como vamos a mirar al mundo. Pero hay una disfunción, hemos hablado tan solo de las funciones, y la disfunción sería la narcotización. ¿En qué sentido se daría la narcotización? En que podemos estar muy informados, pero asimismo, violaciones, raptos, robos. Cada vez que prendemos el noticiero parece una crónica policial. Y esto no solamente en medios masivos, está en redes sociales. Entonces es como que nos vamos acostumbrando y se va perdiendo nuestra indignación frente a este tipo de situaciones, ¿no? O frente a las coimas, frente al pago debajo de la mesa. Entonces, este tipo de cosas nos van haciendo más conformistas. Por eso que la narcotización estaría desarrollando en nosotros un cierto distanciamiento, apatía, desinterés por lo que ocurre en la sociedad, de tal manera que no estamos informados realmente sobre lo que acontece, sino de las cuestiones que puedan acontecer. Entonces, la narcotización es como que adormeciera nuestros sentidos y también nuestra capacidad de indignarnos o de pretender cambiar las cosas, porque pensamos que todo está tan corrupto que nada se puede hacer. Tenemos el enfoque estructuralista, el segundo enfoque, que tenemos como figura máxima a Ferdinand de Saussure. ¿Alguien me puede decir quién es este señor? ¿Qué cosa aportó? ¿Qué cosa aportó Ferdinand de Saussure? Las oposiciones binarias. Muy bien, gracias Alfredo. Efectivamente, es el padre de la lingüística. Claro, acuérdense que hasta antes de Saussure los estudios eran simplemente diacrónicos, es decir, se iba analizando cómo la lengua iba cambiando a lo largo del tiempo. Cuando él ingresa, ya empiezan los estudios sincrónicos y nace el estudio de la lingüística como ciencia. Efectivamente, entonces estamos hablando de comienzos de 1900. Es decir, vamos a tener como iniciadora a Saussure, pero eso no quiere decir que se quede este enfoque netamente en la lingüística, sino también vamos a tener en la antropología, por ejemplo, Levi Strauss, ¿no? Y en la filosofía y en la comunicación a Humberto Eco. Este enfoque estructuralista va a tener como características que va a tener una ruptura con los métodos tradicionales en aquel momento, estamos hablando comienzos de 1900, y va a dar mucha importancia a la parte de los significados y las resignificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si habla de resignificaciones, quiere decir que si los medios nos envían mensajes, no necesariamente vamos a entender los mensajes tal cual nos dan, sino que cada uno, de acuerdo a sus propias variables que le constituyen, como nivel educativo, estatus económico, social, va a darnos diversas lecturas frente a lo que está aconteciendo. Por ejemplo, ahorita tenemos el tema de las playas, ¿no? Algunos se estarán preocupando y ahora qué cosa hago en el verano, mientras otros dicen qué buena cortina de humo. Entonces, fíjense, cada uno significa y resignifica de acuerdo a la información que maneja y de acuerdo al rol que ejerce dentro de la sociedad a un solo mensaje. Por eso que el enfoque estructuralista no cree en que los medios nos manipulen a una visión netamente lineal. El mensaje es enviado por los medios masivos y es captado por todos por igual. Y el tercer enfoque es de los estudios culturales, que tiene fundamentalmente a Richard Hogarth como el iniciador de este tipo de enfoque,
porque se va a crear en el año 64 el Centro de Estudios Culturales en Birmingham, ¿no? Es la escuela de Birmingham. Acá en Latinoamérica tenemos a García Canclini y Martín como sus representantes. ¿Qué cosa van a decirnos los de la escuela de Birmingham? Nos dice que hay un control hegemónico por parte de los medios de comunicación en el que van a darnos el punto de vista del grupo socioeconómico imperante. ¿Ok? Entonces, ellos van a determinar qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo despreciable y cómo debemos pensar. Por eso se habla de hegemonía de los medios. Pero asimismo, reconocen la existencia de subgrupos, subculturas y contracultura, ¿no? La contracultura también es como una subcultura, pero que trata de hacer oposición al grupo dominante y quiere hacerse notar, como los punk, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a la cultura dominante, a la hegemonía de la cultura dominante, pues van a expresarse diversos grupos y entre ellos la contracultura. ¿Okay? Tenemos en cuenta que esto estamos hablando después de las guerras mundiales en el 64. El contexto es que hay una revalorización de la mujer también, ¿no? Y también del poder de la televisión, porque fue el último medio, digamos, con respecto a la radio, el cine y el medio impreso en nacer. ¿Se acuerdan qué cosa era un paradigma? ¿Se acuerdan que era un paradigma? El paradigma es un modelo, ¿no es cierto? Y con respecto al estudio de los medios de difusión masiva, van a haber hasta 3 modelos, 3 paradigmas. El primer paradigma es de la omnipotencia de los medios. La omnipotencia de los medios. Y para ello, chicos, les voy a pedir que vean este video.